última mesa del 20º Encuentro de Derechos Humanos, la crisis del consenso global. Esta mesa es denominada Nuremberg y el reclamo de una justicia internacional, y es una mesa que tiene por propósito analizar la evolución de la jurisdicción internacional y la generación de un consenso al respecto después de la Segunda Guerra Mundial, con un énfasis especial en los juicios de Nuremberg como un hito fundamental en la tipificación de los delitos internacionales tales como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Además, esta mesa busca también reflexionar sobre el papel del multilateralismo y la política de bloques en el contexto de la posguerra y su influencia en la configuración del orden global y la justicia internacional. Para esto, la mesa está conformada por expertos y expertas en temas de justicia penal internacional o temas de justicia internacional. Conforme cada uno de ellos intervenga, yo los iré presentando, pero quiero darles de todas maneras la bienvenida al doctor Farid Kajat, a la doctora Gisela Hurtado y a la doctora Michelle Reyes, que está entrando por el campus, pero en aras de mantener el tiempo corriendo correctamente, pues vamos a dar inicio y ella nos va a acompañar en unos minutos. Entonces, ya quienes nos vienen acompañando en las últimas mesas conocen la dinámica del encuentro. Cada uno de nuestros expositores tendrá 20 minutos para realizar su intervención, monitoreados con tarjeta del tiempo, y hacia el final tendremos unos 10 a 15 minutos aproximadamente para poder plantear preguntas. Sin más, quiero entonces darle la palabra en primer lugar al doctor Farid Kajat. Él es PhD en Gobierno por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Ha sido comentarista de asuntos internacionales de CNN en español, columnista del diario Reforma de México y profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica también en México. Es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, es columnista del Comercio y América Economía y conduce el podcast Escena Internacional. Entre sus libros recientes se encuentran El eterno retorno, La derecha radical en el mundo contemporáneo y Tiempos violentos, Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos y el nuevo desorden mundial del año 2022. Sin más, les pido que me acompañen a darle una calurosa bienvenida al doctor Farid Kajat. Gracias y gracias por la invitación también. Bueno, ya que se habló de libros, el viernes sale otro libro que se llama, libro en coautoría con Rodolfo Sánchez Aizcorbe, se llama Para entender el conflicto palestino-israelí, por Crítica. Se presenta el día 23 en la librería El Virrey. Hecha esta descarada publicidad, paso a cubrir el tema. Mi tema va a ser más bien el título general, que es lo que yo conversé cuando se me invitó, el título general del evento. No voy a hablar tanto de jurisdicción internacional, aunque al final voy a tocar un poco el tema. Y lo menciono porque ustedes pueden escuchar tanto a presidentes de izquierda como presidentes más bien conservadores hoy en día desear un orden multipolar por oposición a la unipolaridad que habría prevalecido después del fin de la Guerra Fría. Lula y Putin, por ejemplo, pueden coincidir en este anhelo. Y a mí ese anhelo me parece francamente peligroso. Para empezar, porque nadie puede definir con precisión qué cosa implica un orden multipolar. Cuando se habla de las polaridades, orden unipolar, bipolar, multipolar, la presunción habitual es que estamos hablando de la división del poderío específica o principalmente militar entre estados. Y ahí hay varios problemas. Un primer problema es que siempre ocurrió, pero es mucho más notorio hoy en día. Hay estados como Japón, que son potencias económicas, la cuarta economía por PBI del mundo, una de las principales fuentes de ayuda internacional. Es uno de los 5 países que pueden nombrar por sí solos un director del FMI, un miembro del órgano de gobierno del FMI, pero a diferencia de Corea del Norte, que es un país con una economía minúscula y cerrada al mundo, Japón no es una potencia en el ámbito militar. Corea del Norte, siendo una economía insignificante, tiene misiles balísticos intercontinentales y tiene ojivas nucleares que pueden
ser transportadas por esos misiles, Corea del Norte tiene una capacidad de disuasión en el ámbito militar que no tiene Japón. ¿Cuál es más poderoso? Ahí uno se da cuenta de que el poder es una relación social y no una posesión material. Poder para hacer que quien haga qué sería la pregunta. Japón es poderoso cuando se trata de negociaciones económicas internacionales. Corea del Norte es poderoso cuando se trata de negociaciones en el ámbito de la seguridad. Segundo, la polaridad no da cuenta de la importancia creciente de actores no estatales en el sistema internacional. Desde actores que actúan al margen de la legalidad internacional a través de métodos terroristas como Al-Qaeda o el mal llamado Estado Islámico, pero que tienen capacidad de acción o han tenido en el pasado, cuando menos, capacidad de acción en más de un continente al mismo tiempo, y que, por ejemplo, no pueden ser disuadidos de usar armas de destrucción masiva en caso de que las tuvieran al alcance, sencillamente porque lo que genera disuasión es el hecho de que tú sabes que si yo lanzo un ataque, yo, Corea del Norte, tengo un territorio, una base industrial, un gobierno al cual puedes contraatacar. Pero ¿a quién contraataca si las armas de destrucción masiva las utiliza un grupo irregular armado, clandestino y transnacional? Algunas corporaciones multinacionales, esto tampoco es nuevo, pero algunas corporaciones multinacionales tienen un valor bruto de ventas anual más grande que el PBI de la mayoría de países del mundo. En ese sentido tienen una cierta capacidad de influir sobre el proceso de toma de decisiones. El concepto de multipolaridad no parece tomar debidamente en cuenta ese factor. Y por último, y nuevamente demostrando que el poder es una relación social y no una posesión material, uno podría decir que Estados Unidos está en una posición de poder sin precedentes en la historia del sistema internacional contemporáneo. Estados Unidos tiene alrededor del 40% del gasto de defensa global, tiene presencia militar en más de 80 países del planeta, cerca de la mitad de los países del mundo, tiene un grado de sofisticación tecnológica en el plano militar sin rival, pero Estados Unidos no pudo crear un régimen aliado y estable en un país pobre como Afganistán, mientras que con menos en términos proporcionales el Reino Unido pudo gobernar la cuarta parte de la superficie terrestre del planeta en su momento de mayor expansión. Si se trata de crear un orden en sus zonas, en sus esferas de influencia, Estados Unidos no muestra ser particularmente poderoso. Entonces, hay un primer problema conceptual con el término multipolaridad. Y el segundo problema es que lo que parece estar deseándose tras la multipolaridad en realidad es el multilateralismo, porque pensemos en la última etapa de la historia contemporánea, en donde el mundo tuvo una distribución multipolar del poderío militar. Es el periodo que va desde la guerra franco-prusiana hasta la Segunda Guerra Mundial. Y creo que todos podrían darse cuenta de que estoy insinuando que no hay nada que, anhelar o añorar de ese periodo. Es un periodo en donde la mayor parte de la población del mundo vivía bajo regímenes coloniales, en donde se usaba la fuerza para resolver conflictos comerciales, como las guerras del opio, en donde para obligar a los países a pagar su deuda se bloqueaba sus puertos en ocasiones, como le ocurrió a Venezuela entre 1902 y 1903, y recordemos que la primera mitad del siglo XX fue un periodo en el cual tuvimos los totalitarismos fascistas y comunistas, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué rayos querríamos volver a eso? Ese era un orden multipolar. El punto es que un orden multipolar en donde las principales potencias militares del sistema actúen discrecionalmente sin ningún tipo de restricción a su libertad de acción, no tiene por qué ser más deseable que un orden unipolar o bipolar. Lo que muchos en realidad quieren decir cuando hablan de multipolaridad es multilateralismo, pero eso es algo totalmente distinto. El multilateralismo no tiene mayor relación con la distribución de poder entre estados. El multilateralismo es un sistema internacional en donde se espera que en la medida de lo posible las instituciones y el derecho internacional limiten la libertad de acción de los estados.
algunos dirán, esto es ingenuo. Piensen en el siguiente dato para que vean qué tan importante es. Gracias al fallo de una Corte Internacional, la Corte Internacional de Justicia, en 2014, que fue acatado por ambas partes, Perú tiene 50.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva con la que no contaba, o con los que no contaba antes del fallo, y que ahora es reconocido universalmente. Eso es multilateralismo en acción. Y algunos dirán, pero el derecho internacional no siempre se cumple. Bueno, el derecho nacional tampoco se cumple siempre, como sabemos, con fenómenos como la minería ilegal o el hecho de que más del 70% de la población económicamente activa trabaje en el sector informal. No quiere decir que su actividad sea ilegal, pero sí que su actividad económica, siendo lícita en principio, no se lleva a cabo de acuerdo al marco legal existente. El derecho internacional no siempre se cumple, como no siempre se cumple el derecho nacional, pero desde el sistema de la posguerra, donde se crea el sistema de Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods y el sistema, digamos, de cortes internacionales y de normas de derecho internacional que las regulan, con que contamos ahora, tenemos una situación inédita que vale la pena preservar pese a sus deficiencias y que lamentablemente estamos en riesgo de perder, ¿no? Por ejemplo, se dice estas son instituciones creadas por las potencias occidentales para beneficio propio. Si eso fuera cierto, no sería Estados Unidos el que está intentando evitar que se vuelva a elegir el quórum para el órgano de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio, porque la Organización Mundial de Comercio funcionó al margen de los intereses de las potencias occidentales en algunas ocasiones. Yo diría que el principal beneficiario en el siglo XXI de esa organización ha sido China, no Estados Unidos o las potencias occidentales. Y para que vean que el derecho internacional, aunque no siempre se cumple, ha tenido una tendencia de acatamiento creciente. Hay un dato, por ejemplo, importante que da un autor, no recuerdo su nombre en este momento, pero lo tengo por si alguien quiere la fuente más adelante. Antes de 1945, básicamente entre 1651 y 1950, 1651 y 1950, el 81% de las guerras entre estados producía la redistribución de territorio. Adquirir territorio por medio de la guerra era la norma, no la excepción. Después de 1945, por primera vez tenemos una norma que dice a la letra: es inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. ¿Quiere eso decir que no se volvieron a adquirir territorios por medio de la guerra? No, pero la adquisición de territorios por medio de la guerra pasó de ser el 81% del total de casos a ser, entre 1951 y el año 2000, solo un 25% de los casos, con una tendencia decreciente. Solo ha habido 12 casos desde 1946 y todos ocurrieron antes de 1976. Cuando Rusia anexó Crimea en 2014, era la primera vez que algo así ocurría en cerca de 40 años, ¿no? Era una norma de derecho internacional que se respetaba de manera creciente y hay una involución a partir de Crimea. Las potencias occidentales, como ya dije, también han violado el derecho internacional. Por ejemplo, Estados Unidos al invadir Irak. Pero cuando menos hasta ese momento no habían planteado la posibilidad de un orden normativo alternativo al orden de la posguerra, dentro del cual surgen tribunales como los de Nuremberg, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia. Lo que ha cambiado con... perdón, me hubieran avisado antes. Lo que ha cambiado con Donald Trump es que Donald Trump creo que tiene una buena relación con Putin, el presidente ruso, por diversas razones, pero una de ellas es que él quiere hacer lo mismo que Putin ha hecho en Ucrania: adquirir territorio por medio de la guerra, cosa que es ilegal bajo el derecho internacional. Estados Unidos había invadido países al margen del derecho internacional, pero nunca había amenazado con anexar su territorio. Ahora el gobierno de Trump dice que no descarta el uso de la fuerza para apoderarse de Groenlandia o del Canal de Panamá.
Y eso viola el mismo principio que violó Rusia en Ucrania, porque la Carta de Naciones Unidas exige a los Estados miembros que se abstengan, cito, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Trump no ha recurrido aún al uso de la fuerza, pero ha amenazado con el uso de la fuerza para adquirir territorio ajeno. Por no hablar de su idea, que es una incitación a cometer un crimen de desplazamiento forzoso de población bajo el derecho internacional humanitario en Gaza. ¿Qué derecho tiene él a plantear proyectos de construcción en Gaza? Ahí ni siquiera habló de soberanía, habló de algo así como propiedad. Bueno, ¿a quién le va a comprar Gaza si quiere desplazar al íntegro de la población civil, ¿no? Eso es lo novedoso en el caso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha violado el derecho internacional en más de una ocasión en el pasado, pero nunca planteó un desafío tan claro a el orden de la posguerra, hablando de la posibilidad de anexar territorio por medio de la fuerza. En un contexto además en el cual, y esto ya no solo involucra a Estados Unidos, sino al conjunto de potencias occidentales, en un contexto en el cual la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su ex ministro de Defensa, así como contra 3 líderes de Hamas, pero ya han muerto, entonces esa orden para efectos prácticos ya no está vigente. Habiendo una orden de arresto contra Netanyahu, habiendo una demanda por genocidio contra Israel admitida por 14 votos a 1 entre los jueces de la Corte, fuera de los jueces ad hoc, las potencias occidentales no han sido capaces siquiera de suspender el comercio de armas con Israel. En medio de lo que no solo la propia Corte Internacional de Justicia sostiene podrían ser actos genocidas, sino en un contexto en donde la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en territorios palestinos ocupados llama genocidio a lo que ocurre en Gaza, al igual que lo hacen Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En ese contexto, las potencias occidentales no han sido capaces siquiera de suspender el comercio de armas con el Estado que utiliza esas armas para perpetrar esos crímenes. Eso también es algo francamente... bueno, alguien podría decir tiene el precedente de Ruanda, pero en Ruanda las potencias occidentales decidieron no intervenir, pero no fueron cómplices de los crímenes cometidos, del genocidio cometido en Ruanda, que todas las potencias occidentales admitieron años después, pero que en su momento prefirieron ignorar como están haciendo en Gaza. Pero aquí sí son cómplices, porque son sus armas las que se están utilizando para perpetrar esos crímenes. En un contexto donde la Corte Internacional de Justicia le exigió a Israel detener de inmediato su ofensiva militar en Gaza y le exigió permitir la provisión a escala de servicios básicos y ayuda humanitaria y mantener abiertos los puntos de cruce para el ingreso de alimentos y ayuda humanitaria, cosa que Israel no ha cumplido al día de hoy, ¿no? Y las potencias occidentales han decidido ignorar. Claro, ustedes dirán China y Rusia también. Bueno, pero China y Rusia no se pasan la vida restregándole su superioridad moral en materia de derecho internacional humanitario al resto del mundo. Son dictaduras, ¿no? No exijo de ellas lo que nunca han ofrecido. Finalmente, el orden que se avisora va a ser peor para todos por una razón sencilla. Estos soberanistas que ahora no quieren someterse al derecho internacional en aras de reivindicar la soberanía nacional, nos van a meter en problemas como aquellos en los que ya nos metieron en el pasado. Hay problemas que trascienden las fronteras de los estados, pandemias, cambio climático, que solo se pueden resolver con cooperación internacional. En el caso de la pandemia del COVID-19, yo, sin ser especialista, soy de los que creen que esa pandemia fue la pandemia más letal desde la gripe española, tras la Primera Guerra Mundial o hacia finales de la Primera Guerra Mundial, no por la naturaleza del virus, sino por la falta de cooperación internacional. El virus que causó la COVID-19 es una variante de un virus conocido hace décadas, la familia de los coronavirus. Y ese mismo virus ya había causado una pandemia global, de la cual casi no
nos acordamos porque la combatimos con relativa eficacia, la del SARS en el año 2003, y una epidemia regional, la del MERS, en Medio Oriente, en 2012. Basados en la experiencia del SARS, se elaboró un protocolo en 2005 para la prevención o acción conjunta de nuevas pandemias, y ya no recordamos prácticamente la pandemia del H1N1 entre 2009 y 2010, precisamente porque en aplicación de ese protocolo de 2005, la Organización Mundial de la Salud dirigió, digamos, la campaña para neutralizar los efectos de la pandemia con éxito. Pero en el caso del COVID-19, China y Estados Unidos, que representan 40% del PBI mundial, no cooperaron ni entre sí ni con la Organización Mundial de la Salud como sabemos, la pandemia produjo alrededor de 20 millones de muertes a nivel global. Sigue siendo muy inferior a las cifras que se calcula produjo la gripe española, pero eso pudo haberse prevenido de haber cooperado China y Estados Unidos con la OMS, y haber cooperado entre sí. En el caso del cambio climático, los republicanos antes de Trump eran renuentes a aceptar la existencia del cambio climático y su origen en la industria humana, pero nunca se atrevieron a negar el consenso científico en la materia. Cuando el panel intergubernamental sobre cambio climático, dicho sea de paso, cuando les digan no hay consenso en la comunidad científica, sí lo hay. El panel intergubernamental tiene como propósito informar del consenso en la comunidad científica en torno al cambio climático, y ese panel concluyó en 2007 que el problema existe y que su causa fundamental es la industria humana. Cuando el panel intergubernamental llegó a esa posición, el gobierno de Bush aceptó esas conclusiones, pero Trump ha sido un negacionista del cambio climático aún antes de incursionar en política. Por ejemplo, uno de sus tweets antes de ser presidente decía: el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos con el fin de conseguir que la industria estadounidense no sea competitiva, y retiró a su país en 2 ocasiones, en el primer y en el segundo gobierno, del Acuerdo de París sobre cambio climático, ¿no? Entonces, el mundo al que nos podemos enfrentar es un mundo gris. Iba a terminar con una nota de esperanza, pero ya no tengo tiempo para eso, así que pregúntenme sobre eso y en la sección de preguntas diré qué cosa creo que es esperanzadora a futuro. Muchas gracias, doctor Farid Cajat. De hecho, creo que todos y todas estamos expectantes de conocer esa nota de esperanza luego de haber escuchado un diagnóstico tan congruente y técnico, pero a la vez también tan negativo sobre la crisis del consenso global que estamos viviendo y que este encuentro de derechos humanos trata también de poner sobre la mesa. Le agradezco también por el respeto del tiempo. Con eso voy a dar pase ahora a la ponencia de la doctora Gisela Hurtado. Ella es historiadora y docente universitaria con experiencia en gestión de equipos docentes y desarrollo de proyectos educativos vinculados a la creación, diseño y dictado de cursos de investigación académica y ética presenciales y virtuales. Tiene una amplia experiencia en la formulación de competencias generales y específicas, así como en el desarrollo de rúbricas de evaluación y assessment de cursos universitarios elaborados desde un enfoque por competencias. Actualmente es doctoranda en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, España, magíster en Ética y Democracia por la misma Casa de Estudios, magíster en Educación Superior por la Universidad Andrés Bello de Chile, y tiene estudios completos de maestría en Derechos Humanos y es diplomada en Estudios de Género y bachiller en Historia por la PUC. Les pido también que me acompañen en recibir a la doctora Gisela Hurtado. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí y sobre todo además muy contenta de ver rostros conocidos, sea porque han sido docentes míos o porque son estudiantes incluso en curso este semestre. Mi comentario, mi participación el día de hoy la he dividido en 4 pequeños momentos, esperemos que el tiempo implacable me permita desarrollarlos. Y el primer tema, el primer
ítem que quisiera trabajar es Nuremberg en contexto histórico. En un artículo del politólogo alemán Julian Reiner, titulado De Nuremberg a La Haya, los crímenes de derechos humanos ante la justicia, y publicado en el año 2002, se recordaba parte del discurso de Robert Jackson en la apertura de los juicios de Nuremberg, en noviembre de 1945. Jackson decía lo siguiente: el trato que un gobierno da a su propio pueblo normalmente no se considera como asunto que concierne a otros gobiernos o a la comunidad internacional de los estados. El maltrato, sin embargo, de alemanes por alemanes durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora, en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes porque el silencio sería consentimiento. Sin embargo, en agosto de ese mismo año, el propio Jackson había sostenido lo siguiente: el trato que el gobierno alemán da a sus propios ciudadanos no nos tiene que importar a nosotros más que los que nuestros asuntos tocan a cualquier otro gobierno. ¿Cómo entender una diferencia tan significativa, mediada por tan poco tiempo, en materia de competencia de un tribunal como el de Nuremberg? La respuesta es sencilla y a la vez significativa. Cada discurso corresponde a una época distinta en la que lo que a derechos humanos se refiere. Nuremberg marcaría el inicio de una etapa en la historia de la humanidad a partir de la cual se reconocerá que todos los seres humanos tienen derechos que ningún individuo o gobierno debería vulnerar, sin importar que se encuentre en tiempos de guerra o de paz, sin importar que los actos que vulneren estos derechos se cometan en contra de sus propios ciudadanos o ciudadanos de otra nación. Si estos derechos son vulnerados, es imperativo determinar quiénes son responsables de estos graves delitos y establecer las penas que correspondan. Es por ello que, en diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas saludaba no solo la sentencia del Tribunal de Nuremberg, sino también los principios inherentes a dicha sentencia. 4 años después, estos principios serían recogidos en los llamados principios de Nuremberg, a los que se irían sumando con el paso del tiempo otros instrumentos internacionales que hoy en día permiten sancionar crímenes de lesa humanidad, es decir, aquellos crímenes que son de tal gravedad que si no son sancionados pondrán en riesgo la vida humana como tal. Pero regresemos al hito histórico que hoy nos ocupa. Los juicios de Nuremberg se llevaron a cabo entre noviembre de 1945 y octubre de 1946. En Nuremberg, una ciudad alemana con una importancia simbólica como centro del partido nazi. Para ello se constituyó un tribunal militar internacional que se hizo cargo del proceso y reflejaba los acuerdos alcanzados entre las potencias aliadas en la Conferencia de Yalta de 1945. Las bases legales de este tribunal fueron elaboradas en la Conferencia de Londres, llevada a cabo entre el 26 de junio y el 8 de agosto de 1945. En dicha conferencia, representantes de las 4 principales potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y Francia, se reunieron para acordar los principios legales, la estructura del tribunal y los procedimientos que se aplicarían en el juicio de los principales criminales de guerra del régimen nazi. El marco legal de los procesos de Nuremberg se estableció en 2 documentos: el Acuerdo de Londres de agosto de 1945 y el Estatuto del Tribunal, aprobado en la misma conferencia y que definió los crímenes que serían juzgados: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En el proceso principal, porque se dieron varios procesos, se acusó a 24 personas, pese a que algunos de ellos habían muerto antes de que el juicio comenzara, como fue el caso de Adolf Hitler, que se había suicidado antes del fin de la guerra. De los 24 acusados, 12 fueron condenados a muerte, 3 recibieron cadena perpetua y los demás penas menores. A este primer proceso le siguieron otros. Entre diciembre de 1946 hasta abril del 49, se juzgó y condenó a otras 177 personas más en 12 juicios, conocidos como los juicios subsiguientes de Nuremberg. En esos casos, los acusados fueron médicos, industriales, miembros de la SS, líderes de la policía nazi, entre otros. Y en estos procesos, las acusaciones giraron en torno al avance y progreso del programa de pureza racial,
al abuso de los procesos judiciales, a la participación en los escuadrones nazi de la muerte, en la elaboración del Cylon B, el gas químico utilizado en las cámaras de gas, la experimentación con seres humanos, asesinatos en masa disfrazados como eutanasia y esterilizaciones forzadas, entre muchos otros. En un primer momento se dudó si este tipo de juicios podrían llevarse a cabo. De hecho, algunos líderes aliados eran partidarios de ejecuciones sumarias. Sin embargo, finalmente prevaleció el deseo de llevar a cabo un proceso justo. Los jueces analizaron más de 100.000 documentos y escucharon a 94 testigos. Al final del proceso, declararon a 19 acusados culpables de al menos uno de los cargos de los que se les acusaban y declararon 3 organizaciones como criminales. Punto 2. Sentido y desafíos de hacer memoria sobre pasados violentos. Pensar históricamente, tener conciencia histórica, elaborar discursos históricos son capacidades atribuibles tanto a personas como a grupos sociales. Porque los seres humanos estamos siempre situados en la historia, pensamos y nos expresamos históricamente. Esa confluencia de actores y discursos ha generado un espacio complejo para la elaboración de relatos históricos y la conformación de memorias, especialmente aquellas que giran en torno a la violencia de conflictos. Esta complejidad en el escenario de la memoria nos enfrenta a una exigencia que nos concierne a todos, el deber de la memoria. Sin duda, existe un sentido común sobre lo que significa pensar temporalmente, ocuparse del pasado, conceptualizarlo, a partir de una serie de hechos a los que les otorgamos algún tipo de significado, a partir de una reflexión que nos permita darle contenido histórico a la temporalidad y nos remite no solo al pasado, sino que se extiende también al presente y al futuro. Ese pasado del que todos somos conscientes ha sido definido por Eric Hobsbawm como el periodo que precede a aquellos acontecimientos que han quedado directamente registrados en la memoria de cualquier individuo y por lo tanto constituye, cito, una dimensión permanente de la conciencia humana, un componente obligado de las instituciones, valores y demás elementos constitutivos de la sociedad humana. Fin de la cita. Sin embargo, el interés por lo temporal no se limita a las experiencias pasadas, sino que implica también entablar vínculos con el presente y con el futuro. Por ello, nuestras experiencias individuales y sociales, incluso familiares, se sitúan en estas 3 dimensiones del tiempo histórico. Esta dimensión temporal del ser humano, a la que nos hemos estado refiriendo, puede ser definida como conciencia histórica. El discurso histórico de los historiadores y las historiadoras no es el único relato temporal. La sociedad elabora también, claramente, discursos que ofrecen visiones comprehensivas acerca del pasado y suelen apelar a ellas para orientar su accionar en el presente o vislumbrar su futuro, ya sea en concordancia o oposición al discurso historiográfico. Es a estos discursos a los que algunos autores se refieren como memoria. Y es en el contexto de un pasado de violencia que el interés por el pasado y la recuperación de la memoria se convierten en asuntos más urgentes. Un análisis profundo de la fragilidad y complejidad simultáneas que se le atribuyen a la memoria llegó a través de uno de los textos fundamentales del historiador y filósofo francés Paul Ricoeur, La memoria, la historia y el olvido. Para este autor resultaba fundamental entender la memoria como el esfuerzo penoso y preocupado por rememorar, por hacer del recuerdo un mecanismo de lucha contra el olvido, de manera que la tarea se centraba precisamente en no olvidar. Pero la noción de memoria propuesta por el autor implica también la necesidad de actuar, de dejar constancia de lo vivido, de declararlo. Por ello, hacer memoria supone una exploración práctica del mundo, tanto a nivel corporal como mental, de manera que el recuerdo enriquezca el presente, en tanto le permite ir más allá de la intuición sensible y lo convierta en un presente de iniciativa, dice Ricoeur. Autores como Elizabeth Jelin también han señalado que existe un deber de la memoria si queremos contar con la posibilidad de futuros más democráticos. Por ello, todas las narrativas de la memoria referidas a pasados de violencia deberían permitir a su vez una reflexión sobre la situación de los derechos humanos en un sentido amplio.
Un deber similar tiene la memoria con la democracia. Se requiere ampliar críticamente la mirada hacia las desigualdades sociales, de manera que sea posible establecer un vínculo entre memoria y el presente político. Debemos recordar para no repetir que la violencia o las condiciones que le hicieran posible. Estas son preguntas muy poderosas. Si una política activa de memoria es indispensable para la restitución y fortalecimiento de la democracia, vale la pena que nos preguntemos de qué democracia se está hablando, qué aspectos específicos de la democracia actual están ligados a las narrativas de memoria sobre pasados de violencia. Por ello, la propia Yelin insiste en que hacer memoria o rememorar responde a la necesidad de no repetir las condiciones que hicieron posible el conflicto en el pasado. 3. Entonces, ¿por qué recordar hoy Nuremberg? En primera instancia, podría pensarse que la relevancia histórica de los juicios celebrados en Nuremberg consiste en que marca un cierre definitivo, tanto real como simbólico, de una etapa histórica marcada por la extrema violencia. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, lo ocurrido en los procesos de Nuremberg resultan en realidad más significativos en tanto marcan el inicio de una nueva época para el derecho internacional humanitario. Una nueva época en la que el paradigma estará definido por el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos. Por otro lado, el Tribunal de Nuremberg se convirtió en un precedente legal valioso para la protección de los derechos humanos y la sanción de las violaciones en su contra, no solo por bases jurídicas como el Acuerdo de Londres, el Estatuto del Tribunal, ¿no?, sino también por el momento histórico en que este tribunal fue creado, el fin de la guerra con una victoria contundente contra el totalitarismo nazi. Sin embargo, los procesos de Nuremberg no estuvieron libres de crítica. En algunos casos, estas estaban asociadas a la idea de que fueron una expresión de justicia del vencedor. En otros casos, estas críticas giraban en torno a las dificultades del tribunal de procesar los crímenes de derecho internacional. Solo mencionaré dos de ellas. El término derechos humanos, por ejemplo, no se utilizó en el Estatuto del Tribunal y en otros documentos generados en el proceso, como concepto como tal. Esta ausencia en los juicios de Nuremberg indica que en el curso de este proceso estaba construyéndose el uso de este concepto tanto en el ámbito del derecho internacional como del derecho penal. Una segunda dificultad fue establecer con claridad un uso diferenciado entre los términos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, invito a pensar que este era sin duda el costo de crear un nuevo sistema legal de referencia que permitiera juzgar crímenes que no se habían vivido o reconocido como tales en la historia de la humanidad. Por ello, la condena aplicada a los altos mandos nazis por crímenes contra la humanidad es históricamente importante porque marcaron un punto de inflexión en la construcción de un sistema de justicia internacional, al establecer la responsabilidad individual por crímenes contra la paz, la guerra y la humanidad y, por supuesto, sentar las bases para futuras instancias de justicia internacional. Fue el primer proceso donde se exigió responsabilidad individual a los violadores del derecho internacional por sus crímenes y se dejaron, por ejemplo, atrás defensas históricamente utilizadas basadas en la soberanía estatal. 4. A modo de cierre. La invitación a esta jornada nos interpelaba con una pregunta importante. ¿Siguen siendo los derechos humanos una respuesta o una salida para retomar un orden global? Mi respuesta es que sí, sin duda, porque precisamente los derechos humanos constituyen ese paradigma ético y jurídico con el que la humanidad debe y tiene que enfrentar crisis y conflictos globales. En ese sentido,
creo que hacer memoria sobre sucesos históricos fundacionales para el mundo que se constituye a partir de 1945, termino antes, ya no puede limitarse a la reflexión sobre la guerra, el fascismo y sus derrotas, el nazismo o aquellos proyectos que se han concebido y que han entrado en pugna para constituir un nuevo orden mundial. Rememorar, historizar procesos como los ocurridos en los juicios de Nuremberg deberían permitirnos una reflexión crítica que nos ayude a identificar rupturas y continuidades que se hayan dado, las lecciones aprendidas y no aprendidas, en un contexto en persistente cambio y en el que el respeto a la dignidad humana sea un asunto innegociable. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Gisela Hurtado por esta presentación, sin duda alguna una reflexión interesante, pero que también nos deja con esta idea de que todavía hay un consenso, una respuesta en los derechos humanos como un paradigma ético para enfrentar precisamente las situaciones de crisis que vivimos hoy en día. Quiero darle ahora el uso de la palabra a Michelle Reyes. Michelle es profesora de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como abogada senior para el Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. Trabaja en temas de Derecho Penal Internacional y Justicia Internacional hace 2 décadas. Ha sido consultora jurídica en estas materias para organizaciones como Due Process of Law Foundation, No Peace Without Justice, Women's Initiatives for Gender Justice, y ha sido coordinadora regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional y oficial de enlace para las Américas, Asia y el Pacífico en la misma organización entre el 2009 y el 2012. Anterior a ello, ha sido asesora jurídica en la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Perú y asistente jurídica en el IDEPUC. Es abogada por la PUC, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y ha llevado cursos de especialización en Derecho Penal Internacional en el Salzburg Law School de Austria y así como cursos de especialización en Derecho Internacional Humanitario en San Remo, Italia. Bienvenida, Michelle. Un aplauso, por favor, para recibir. Bueno, muchas gracias. De antemano me disculpo porque no, me estoy recuperando de una gripe, ya no contagio. Y también me disculpo porque es la primera vez en 30 años que me pierdo en la PUC. Así que el auditorio de Humanidades no es lo mismo que el auditorio de Ciencias Sociales. Quisiera comenzar primero con la tarea que nos dejaste, Farid, de pensar una nota de esperanza, sobre todo en los tiempos en que vivimos y en el trabajo que hacemos en Justicia Internacional. La semana pasada estuve en un taller de Human Rights Watch con colegas de distintas áreas y me preguntaron cómo hacíamos en el equipo de Justicia Internacional para mantenernos optimistas. Y creo que fue una pregunta que le vengo dando vueltas hace muchos meses, pero en particular hace varios días, porque sin duda vivimos un momento muy difícil para la justicia internacional, con muchos desafíos y con muchos obstáculos en el camino. Y es un momento donde, además de nuestro trabajo del día a día, pareciera que cada día estamos apagando incendios. Así que el llamado y la oportunidad para reflexionar sobre lo que significó Nuremberg llegó en un muy buen momento y es un cable a tierra para pensar en cómo poder, como a veces decimos, go back to basics, ¿no? y poder reafirmar ese compromiso con la tarea que nos ha tocado. Así que en mi presentación quiero centrarme en 4 aspectos. En primer lugar, y disculpen que tengo la computadora enfrente, pero así fue como me ordené,
las ideas, qué significó Nuremberg y cuál fue el legado de Nuremberg en materia de principios, en materia judicial, en materia de memoria. No voy a entrar a ello porque creo que Gisela lo ha hecho excelentemente. Y en materia de las críticas y cómo se aprendió a partir de las críticas. Pero también quisiera traer el legado de Nuremberg cuando pensamos en cuál es la situación de la justicia internacional el día de hoy. Y ahí quisiera centrarme en 3 aspectos: en los desafíos que estamos viviendo en este momento en la justicia internacional, pero también en esa última, no sé si será una nota de esperanza, pero lo intentaré, que es qué es lo bueno y qué es lo novedoso. No siempre lo novedoso es bueno, pero creo que hay varios aspectos novedosos en la justicia internacional, incluso novedosos de los últimos 3-4 años, ¿no? El utilizar la CIJ, por ejemplo, como un mecanismo de justicia internacional es algo que hacía 5, 6, 7 años no veíamos. Así que si me permiten, voy a comenzar en ese orden. En materia de lo que significó Nuremberg, tenemos en primer lugar no solo, por supuesto, la fundación de toda una disciplina del derecho penal internacional, de la idea de que ninguna persona está por encima de la ley. Y creo que si hay que pensar en un gran legado de Nuremberg es ese, si hay que escoger un gran legado de Nuremberg es ese, que nadie está por encima de la ley. Y ese principio fundacional de Nuremberg ha acompañado a todos los tribunales internacionales desde ese entonces, ¿no? Mi tesis de licenciatura la centré en la inmunidad de los jefes de Estado en funciones. Es un tema evidentemente que me apasiona, pero creo que es un tema que refleja la esencia y el corazón de Nuremberg, ¿no? De que ninguna persona debe estar por encima de la ley. Y eso que es tan evidente frente a los tribunales internacionales sigue siendo un desafío tremendo en los tribunales nacionales. Entonces, en materia de principios, Nuremberg dejó una hoja de ruta, que fueron los principios de Nuremberg a los que se refería Gisela, que ha ido marcando cada uno de los estatutos de los tribunales internacionales que han venido después de Nuremberg, ¿no? La ex Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, los tribunales extraordinarios de Camboya, por supuesto la Corte Penal Internacional. ¿Cómo es que esos 7 principios fundacionales, cómo es que se fueron preservando, desarrollando en una historia de más de 80 años, ¿no? Y por supuesto el aspecto jurídico, ¿no? Cómo ir cementando, no sé si puedo, asentando, perdón, la responsabilidad penal internacional del individuo, cómo se han ido perfeccionando la codificación de los crímenes. Basta comparar el Estatuto de Nuremberg con el Estatuto de Roma y vamos a ver tipos penales mucho más perfeccionados, tipos penales que, por ejemplo, ya tienen listas taxativas, etc., ¿no? Entonces, hemos visto un perfeccionamiento de la disciplina. Hemos visto una disciplina que comienza a reflejar debidamente la complejidad de lo que significa cometer crímenes internacionales, ¿no? Cuando se habla de un crimen internacional, estamos hablando normalmente de un crimen cometido por más de una persona, cometido en contextos de macrocriminalidad, cometido de maneras que requerían modalidades que no solo respondían a una autoría directa, por ejemplo, sino todo un desarrollo legislativo a nivel internacional sobre las complejas maneras en que se comete un crimen internacional. Y si miramos las historias detrás de la comisión de un crimen internacional, podemos entender que hay normalmente una complejidad de actores que actúan de forma muy distinta en la comisión. Pensemos en un crimen tan trágico como la desaparición forzada, en la cantidad de personas que pueden participar en la desaparición forzada, ¿no? Normalmente el ejemplo que doy a mis alumnos, a mis alumnas, es, por ejemplo, la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Imagínense cada uno de esos pasos y cada una de las formas en que se participa en la comisión de ese crimen, ¿no? Nuremberg también planteó un aspecto fundamental, que es que para la legitimidad de un sistema
no podemos acortar caminos cuando se trata de la defensa de los acusados. Y en cada tribunal penal internacional se ha ido perfeccionando la forma en que el derecho al debido proceso de las personas acusadas se va perfeccionando y se va cuidando como una forma de la legitimidad del sistema, ¿no? Creo que a veces hay una tendencia a pensar, por ejemplo, en una absolución como una falta de justicia, pero creo que, por supuesto, honrosas excepciones, las absoluciones también nos demuestran la importancia que es para un sistema el garantizar el debido proceso de los acusados. Y por supuesto, en materia de principios, no solamente la no inmunidad de los más altos funcionarios, sino también principios como la responsabilidad de mando, como la no evidencia debida, que señalaba Gisela, entre otros aspectos. Y más allá del legado jurídico también está el legado de lo que vino después de Nuremberg, lo que significó para la construcción de una memoria histórica. Para mí fue muy emocionante la primera vez que viajé a Nuremberg y al Centro de Documentación de Nuremberg, de ver la importancia que la documentación significó no solo para la construcción de esa memoria colectiva en el caso de Alemania, sino el que se habían recabado ejemplos de muchos procesos de justicia transicional en el Perú. En el mundo. Y uno de los ejemplos que está recogido muy claramente y con mucho detalle en la Academia de Nuremberg es el ejemplo peruano, ¿no? Y uno puede ir y encuentra la sección de Perú y encuentra todo el trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad y encuentra todos los aportes de los tribunales nacionales y podemos identificar cómo en cada uno de estos pasos, en cada uno de estos procesos, la idea de la construcción de una memoria histórica como un legado de un proceso judicial está muy presente, ¿no? También, por supuesto, lo vimos en todos aquellos procesos que vinieron no solo inmediatamente después de Nuremberg. Gisela hacía referencia al juicio contra los empresarios, donde el fiscal Benjamin Ferencz falleció el año pasado a los 103 años y fue, creo que hasta los 102 años, uno de los mayores promotores de la justicia internacional. Pero también los procesos que vinieron después, ¿no? Y esta idea siempre de la complementariedad entre los procesos nacionales y los procesos internacionales. Nuremberg no fue un hecho aislado, por supuesto, y creo que de la presentación de Farid me quedo con esa idea, que los procesos judiciales y jurídicos no son ajenos a los contextos sociales y políticos, todo lo contrario, pero eso no quiere decir que no tengan que ser lo más técnicos posibles, ¿no? La antigua fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, siempre decía, ¿no? Me muevo en un terreno muy político, pero eso no quiere decir que mi trabajo va a ser político. Y Fatou Bensouda, creo yo personalmente, tomó las decisiones más valientes en la Corte Penal Internacional. Abrió la investigación en Afganistán, abrió la investigación en Palestina, dejó todo listo para la apertura de la investigación en Venezuela, fue objeto de sanciones por parte de la primera administración del gobierno de Trump, igual que el actual fiscal de la CPI, que también ha sido objeto de sanciones, Karim Khan. Entonces, la justicia internacional se mueve en un terreno muy político, tiene que responder a un terreno muy político, pero ello no implica que las decisiones que se tienen que tomar sean decisiones políticas, ¿no? Y aquí un punto muy importante, y normalmente inicio mi curso con esta idea, que es cuando hablamos de justicia internacional no estamos hablando de un tribunal lejano en La Haya. La justicia internacional se complementa por una serie de mecanismos y los primeros en ser llamados a llevar a cabo justicia internacional son nuestros propios ordenamientos jurídicos. Frente a las críticas válidas en Nuremberg que Gisela ya mencionaba, también estaba entonces toda esta serie de legados, ¿no? De legados que han tratado de ir abordando esas críticas. ¿Cómo estoy de tiempo? Me quedan 8 minutos. Ya. Ahora, ¿qué desafíos tenemos hoy en la justicia internacional? Son desafíos que, creo yo, nos tienen que llevar constantemente a reafirmar ese compromiso de Nuremberg.
Y Nuremberg para mí es eso, no es solo un hecho histórico, no es solo un momento que lleva a la fundación de nuestra disciplina, sino es un compromiso que es un poco como el matrimonio, ¿no? Un compromiso que uno va haciendo todos los días. Igual es la justicia internacional, es ese compromiso al cual uno se unió y que idealmente vamos renovando día a día. Tenemos grandes desafíos en la justicia internacional hoy. Tenemos desafíos en torno a la selectividad, qué exámenes preliminares abrir, qué investigaciones abrir, qué órdenes de detención aperturar, etc. Tenemos enormes desafíos en materia de participación de víctimas. Hemos visto una ampliación importante en materia de participación de víctimas en los distintos mecanismos internacionales, incluyendo la CPI. Cada parte del proceso donde las víctimas han ido ganando terreno ha sido objeto de un litigio, o sea, se ha litigado mucho la participación de víctimas y eso ha sido importante. Para un ejemplo, las víctimas antes tenían una participación muy, muy limitada en la etapa de examen preliminar ante la CPI. Hoy en día las víctimas también tienen un rol incluso y son reconocidas como tal incluso en esa etapa. Tenemos desafíos en materia de financiamiento, pero quizá el principal desafío es un desafío político. La Corte Penal Internacional y los mecanismos de justicia internacional no son nada sin la cooperación de los estados. Hay muchas críticas que se le puede hacer de manera muy válida a la CPI como institución, pero muchas de esas críticas también tienen que ir dirigidas a los estados que deciden no cooperar, ¿no? Están los casos más evidentes, ¿no? Estados que simplemente, el caso de Sudán y Omar al-Bashir, quien fue presidente de Sudán por más de 2 décadas y que tiene 2 órdenes de detención sin ejecutar desde el año 2009. Evidentemente el caso de la Federación Rusa, el caso de Israel, etcétera, ¿no? Pero hay estados donde se dan cuestiones de no cooperación que sorprenden. Hace tan solo un mes, una de las personas requeridas en la investigación de Libia por la Corte Penal Internacional fue ubicada en Italia, fue detenida por las autoridades italianas y al día siguiente fue, en vez de ser entregada a la Corte Penal Internacional, extraditada de regreso a Libia porque Italia no quería comerse un problema, ¿no? Entonces, hay cuestiones de cooperación que quizás no son tan evidentes. Ahora, se me fue no sé dónde mi presentación, pero igual lo tengo en la cabeza. Entonces hay enormes desafíos en torno a la cooperación, por supuesto, gracias, por supuesto, enormes desafíos en lo que representan las grandes potencias, ¿no? Que en general no les gusta la justicia internacional. Pensemos en desafíos por parte de la Federación Rusa, que ha emitido órdenes de detención contra los 6 jueces y juezas que emitieron la orden de detención contra Putin, por ejemplo. Pensemos en la Federación China, que no solo nunca ha emitido una orden, perdón, no solo nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, al igual que Rusia y que Estados Unidos, sino que ha vetado en más de una ocasión proyectos, resoluciones en el Consejo de Seguridad que hubiesen permitido activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional frente a algunas situaciones donde la justicia no era viable. El ejemplo de Siria, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, donde en la actual administración se ha adoptado una ley que sanciona a toda persona que coopere con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en particular en las situaciones de Israel-Palestina, Afganistán y algunas otras que son de interés para la política estadounidense. Ahora, entonces, ¿cómo mantenernos optimistas frente a esta situación? En primer lugar, entender que cuando hablamos de justicia internacional estamos frente a un verdadero rompecabezas donde hay toda una serie de piezas en el sistema, ¿no? Y que esas piezas se van activando a medida que se van también encontrando obstáculos. Entonces, hay esta tendencia a veces a pensar en la justicia internacional como un sistema donde el único mecanismo es la CPI, pero la CPI en verdad es un mecanismo
de muchos otros mecanismos, ¿no? Tenemos también, por supuesto, los tribunales nacionales y tenemos también los países que deciden ejercer la jurisdicción universal cuando hay una ausencia de justicia. Y ahí hemos visto unos avances importantísimos. Tenemos casos de jurisdicción universal, incluso condenas en materia de jurisdicción universal frente a algunos de los miembros del círculo de Assad en Siria que fueron identificados, aprehendidos y procesados y condenados en Alemania, por ejemplo. Tenemos casos de jurisdicción universal en Suiza sobre nacionales de Liberia, ¿no? O de Gambia, del régimen de Jammeh. Se acaba de concluir el primer verdadero caso de jurisdicción universal en Estados Unidos respecto a uno de los warlords de Gambia, del régimen de Jammeh. Y tenemos en América Latina algunos interesantes primeros pasos de jurisdicción universal, por ejemplo en Argentina, donde se están abriendo casos relativos a la persecución de los Rohingya en Myanmar, o incluso de algunos casos en materia de nacionales que han sido reprimidos por el régimen de Corea del Norte. Entonces, vemos algunos avances bien interesantes en jurisdicción universal. Y también vemos lo novedoso, cómo se van abriendo nuevos mecanismos de jurisdicción internacional, mecanismos a veces extrajudiciales. Una amplitud importante en materia de mecanismos de misiones de determinación de hechos, o fact-finding missions. Hemos visto una tendencia importante a que muchas relatorías de Naciones Unidas, contamos aquí en la universidad con una relatora de Naciones Unidas para Corea del Norte, la doctora Salmón, pero vemos una expansión en cómo las relatorías de Naciones Unidas cada vez comienzan a incorporar más herramientas de rendición de cuentas, ¿no? Relatorías que antes quizás se centraban o se quedaban en un enfoque de derechos humanos cada vez ampliándose hacia el mundo de la atribución de responsabilidad o la justicia internacional. Y quizá uno de los aspectos más novedosos para mí personalmente es como la Corte Internacional de Justicia, que quizá podríamos decir es el tribunal más conservador en el derecho internacional, que se enfoca en resolver disputas de estados, pero cómo están comenzando los estados a utilizar la CIJ en una determinación o bajo una interpretación de una disputa entre estados, ¿no? Entonces, cuando Sudáfrica, por ejemplo, decide llevar a Israel a la Corte Internacional de Justicia bajo la Convención de Genocidio, lo hace porque considera que hay una disputa entre los estados y considera que bajo esa cláusula de una disputa entre estados se puede cuestionar el actuar de algunos estados. Entonces, creo que el camino novedoso, la existencia todavía de algunos estados que siguen marcando un liderazgo importante en justicia internacional, me sigue dando esperanza, y sobre todo lo que más esperanza me sigue dando es el camino insaciable de las víctimas que siguen alzando sus voces en los contextos de mayor peligro para su propia seguridad, y creo que eso es lo que va reoxigenando constantemente a la justicia internacional. Así que ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias a Michelle Reyes también por esta presentación. Creo que ha tocado un punto que a mí personalmente me parece súper interesante, que es ver a la justicia o el legado de Nuremberg por fuera de la justicia en sentido estricto, ¿no? Y también pensar en el impacto simbólico, el impacto reparador que puede tener para una víctima el solo hecho de poder ser escuchada ante un tribunal, sea en el contexto de Nuremberg o los otros tribunales que Michelle bien ha anotado. Entonces, ahora tenemos unos 10 minutos, de repente un par de minutos por encima para recibir unas 2 o 3 preguntas. Repitiendo el ejemplo de Félix que moderaba la mesa anterior, sí les pediría que sean preguntas
concretas dirigidas a cada uno de nuestros invitados e invitadas, y sí que sean preguntas más que intervenciones, que a veces también lo vemos, ¿no? Entonces veo, si pueden levantar la mano, la primera mano que vi para ser completamente justos es un panel de justicia internacional, así que fue aquí al centro, luego una aquí adelante y la de atrás. Empezamos con esas 3 personas. Gracias. Sí, buenas noches. Un placer siempre escucharlos, estar aquí en la Pontificia Universidad Católica. Tenía una pregunta de lo que sucedería en un caso hipotético. No sé si es que existe un estado de que no esté adscrito a ningún organismo internacional, de que, por ejemplo, no haya firmado el Estatuto de Roma o confirmado la jurisdicción de la Corte Interamericana o ningún otro tribunal internacional. ¿Qué sucedería si comete algún genocidio o algo similar? ¿Se activaría en el 2025 lo que se denomina la jurisdicción universal? ¿O cómo se solucionaría ese caso exactamente? Muchas gracias. Bueno, esta pregunta va más que nada dirigida a la doctora Gisela Hurtado, teniendo en cuenta que los juicios de Nuremberg marcaron como que, justamente como usted lo mencionó, el inicio del derecho penal internacional y de los derechos humanos, pero justamente creo que omitieron crímenes que igual se dieron dentro ya sea dentro o fuera de los campos de concentración durante el régimen nazi, como lo fueron la violencia sexual, el genocidio romaní y igualmente la persecución a las personas de la comunidad LGBTIQ+. ¿Hasta qué punto esta exclusión condicionó una memoria histórica parcial excluyente dentro del discurso de los derechos humanos? Muchas gracias. Y esta es una pregunta para Farid Kahat respecto a la unipolaridad. Digamos, si bien ha demostrado la unipolaridad muchas veces fallar en el caso de estos actores que usted mencionó sin territorio, como por ejemplo Estado Islámico o no sé, Murabitun en África, ese tipo de cosas, digamos, tarde o temprano, bueno, por ahora ellos van perdiendo, pero yo me pregunto qué pasa si es que uno de ellos comienza a ser mucho más exitoso. ¿Cómo el sistema unipolar podría tratar con ellos? Si tarde o temprano llegan a ser un actor poderoso, ¿cómo sería posible siquiera realizar ese tipo de, no sé, de acuerdos? Si es que ni siquiera hay embajador de actores violentos sin territorio, por ejemplo. Muchas gracias. Teníamos tiempo solo para 3 intervenciones, pero estoy segura que en los pasillos podremos continuar el diálogo una vez culminada la mesa. Y me parece que 2 han estado dirigidas específicamente a Gisela y Farid, pero la primera es para Michelle sin duda alguna. Entonces empezaremos con Michelle, Gisela y Farid. Gracias, Valeria. A ver, un Estado que no ha ratificado ningún instrumento en materia de justicia internacional, ¿qué sucedería? Lo primero que debería suceder es que los propios tribunales nacionales actúen. Y eso a veces es posible en un Estado que quizá por cuestión de política exterior decide no ratificar varios tratados, pero donde sí hay un sistema judicial fuerte y donde hay la capacidad para llevar a cabo juicios de esta naturaleza, ¿no? Estoy pensando en Estados Unidos, por ejemplo. En este momento hay tres juicios contra la orden ejecutiva que adoptó el presidente Trump en febrero, que sanciona la interacción con la Corte Penal Internacional y sanciona al propio fiscal de la CPI. Hay un litigio impresionante en Estados Unidos contra esa orden ejecutiva, un litigio que se basa en las disposiciones de la Carta de Derechos de la Constitución estadounidense, en particular en la primera enmienda, porque se ha considerado que el frenar
la comunicación, la información que se puede compartir con la CPI, por ejemplo, vio la primera enmienda en cuanto a libertad de expresión. De esos 3 casos, uno ya ha concluido de modo favorable para los demandantes, así que creo que es un ejemplo de que tenemos que recordar que los tribunales nacionales también cumplen un rol fundamental en la justicia internacional. También está, por supuesto, la jurisdicción universal, los casos más notorios quizá, en donde han habido importantes avances o avances significativos en jurisdicción universal frente a la ausencia de otros mecanismos, son quizá el caso de Siria, donde tenemos una misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, donde tenemos varios casos de jurisdicción universal. Igualmente Nicaragua, Nicaragua no es un estado parte del Estatuto de Roma, pero se están comenzando a llevar a cabo algunos juicios importantes en materia de jurisdicción universal, igual en Myanmar, e incluso con algunos crímenes cometidos por nacionales de Corea del Norte, lo cual es aún más complejo. Pero también está lo que a veces se puede ganar con el tiempo, ¿no? Casos que parecían en un momento imposibles y de pronto se abre una ventana de oportunidad. Había una orden de detención, hay una investigación abierta por la Corte Penal Internacional sobre Filipinas desde el 2018 y había una orden de detención que no era pública, era cerrada contra el expresidente Rodrigo Duterte. Esa orden de detención nunca se hizo pública. Y era un momento muy complejo. La hija de Duterte, Sara Duterte, es la vicepresidenta de Filipinas. El presidente de Filipinas es Fernando Marcos, hijo de Fernando Marcos. O sea, una situación que a todas luces sería imposible, pero se dio un quiebre en la alianza política entre Duterte hija y Marcos hijo, y en ese quiebre la Corte Penal Internacional aprovechó, envió la orden de detención contra Rodrigo Duterte, y Rodrigo Duterte fue sorprendido hace 2 meses al retornar a Manila con una orden de detención y un avión esperándolo para llevar a La Haya. Entonces hay momentos donde esas oportunidades políticas, de nuevo volviendo a Fatou Bensouda, no tomo decisiones políticas, pero me muevo en un terreno político, y esas oportunidades que a veces son muy pequeñas, hay que aprovecharlas para avanzar la justicia internacional. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias por la pregunta. A ver, ¿no? ¿Hasta qué punto efectivamente este proceso de reconstrucción de memoria histórica y la oportunidad que nos ofrece, ¿no? Hacer memoria sobre los juicios de Nuremberg, ¿no? Y sin embargo, cómo en ese mismo proceso se omitieron crímenes, ¿no? Como vinculados con violencia sexual, contra la comunidad LGTBI+, ¿no? O contra otras comunidades, además de la población judía, ¿no? Y ahí la pregunta tenía que ver sobre si esto no más bien no nos enfrentaba con una memoria histórica recortada, ¿no? Limitada, ¿no? Y qué impacto podría tener eso en la construcción y en la legitimidad, de alguna manera, no lo has dicho tú, pero trato de asociarlo de esa manera, con los procesos de construcción de memoria en torno a contextos, por un lado, de violaciones de derechos humanos y la construcción, ¿no? Un discurso que abogue por el respeto irrestricto de los derechos humanos, ¿no? Yo te diría que en realidad lo veamos como la oportunidad de fijar un punto de partida en un proceso de reconocimiento, ¿no? Que tiene un hito histórico fundamental, que es, en este caso, el Tribunal y los procesos de Nuremberg, pero podríamos hablar también de la Carta Fundacional de la ONU, a la que nos estamos refiriendo el día de hoy en clase, ¿no? Y que es un punto de partida que efectivamente nos permite darnos cuenta que en el proceso de construcción y evolución de los derechos humanos se ha ido yendo de lo general a lo específico, ¿no? Y en ese sentido, la memoria, ¿no? Nos permite hacer preguntas hacia el pasado y rememorar, pero son preguntas desde el presente, ¿no? Y por lo tanto nos permiten efectivamente volcarnos constantemente hacia el pasado, con preguntas en torno a temas que probablemente, o que tal vez en su momento no eran significativas y relevantes, ¿no? Pero que hoy día sí lo son. Entonces, es lo que autores como Schmuckler, Héctor Schmuckler, filósofo argentino,
llamaba, vinculada con los procesos de anamnesis, ¿no? Que es la posibilidad de recordar con intención, sí, todos desde el presente, pero con una motivación, ¿no? No es el recordar por el recordar, es recordar con un sentido y un para qué y un por qué, ¿no? Entonces creo que efectivamente sí, hoy en día ¿no? Estos cuestionamientos que tú planteas sobre aquello que en su momento, con esta oportunidad histórica, los tribunales de Nuremberg no se juzgaron, no significa que hoy en día ciertamente no haya incluso desde el campo, del ámbito de la historia, un esfuerzo desde hace muchos años atrás de visibilizar, por ejemplo, la vulneración de derechos humanos a estos grupos que tú has señalado, ¿no? Pero también además la posibilidad de seguir interpelándonos hoy en día sobre cuáles son esas otras cosas que este cuestionamiento y este rememorar, este historizar el pasado nos permiten vislumbrar de cara al presente y por supuesto también de cara al futuro, ¿no? Entonces lo plantearía yo como una posibilidad de seguir, ¿no? Volviendo al pasado para hacerles preguntas e interpelaciones desde este presente, ¿no? También. Muchas gracias, Gisela. Farid. Aunque nadie lo preguntó, responderé al tema de la nota de optimismo que había sugerido. La razón para el optimismo es la siguiente. Hay una izquierda que es una amenaza para la democracia y los derechos humanos, pero esa no está en auge electoral. La derecha radical sí está experimentando un auge electoral. Y con la derecha radical hay dos problemas que serían potencialmente fuentes de eventuales fracasos. El primero es que son muy buenas, digamos, capitalizando el descontento con el statu quo, pero no tienen soluciones. El Brexit fue un ejemplo. El Brexit es universalmente considerado hoy en día un error. Y eso vino de la derecha radical. Ahora, la paradoja en el caso del Brexit es que el UKIP, el Partido por la Independencia del Reino Unido, que lo planteó inicialmente, fue rebasado por el Partido Conservador, que decidió que la forma de evitar que la derecha radical le quite votos era arrancarle las banderas, y la bandera fundamental era el Brexit. Entonces, quien pagó las consecuencias del Brexit fue el Partido Conservador, no la derecha radical que lo planteó. Pero el Brexit fue una muy mala idea y provenía de ese tipo de fuerzas políticas. Y vean el desempeño de la economía estadounidense bajo Trump. El conflicto comercial está siendo contraproducente para la economía de los Estados Unidos. Sobreestimó groseramente su capacidad de negociación, en particular frente a China. Otras de sus políticas están teniendo como consecuencia una crisis fiscal que ya la está, digamos, advirtiendo el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos con Trump por primera vez parece en vías de convertir el problema de endeudamiento público en un problema que puede eventualmente generar una crisis económica. Entonces, por un lado, no tienen alternativas a los problemas que les dan votos. Pero en segundo lugar, la base de la derecha radical es el nacionalismo étnico. Un elemento fundamental de la ideología de la derecha radical es el nacionalismo étnico, y los nacionalismos étnicos son habitualmente enemigos entre sí. Vean el caso de Canadá, cuando Trump, antes de que Trump llegue al gobierno, pero cuando ya había ganado las elecciones, los conservadores canadienses estaban casi 30 puntos delante de los liberales en la campaña. Y los conservadores canadienses decían que Make Canada Great Again. O sea, usaban un eslogan de campaña de Trump, se identificaban a sí mismos con Trump, lo cual terminó siendo un boomerang cuando Trump decidió que quería anexar Canadá e inició un conflicto comercial con ese país. Y los conservadores terminaron perdiendo las elecciones. Lo mismo ha pasado en Australia. Todo parece indicar que por influencia de Trump. Entonces, esas son dos razones para pensar que este auge electoral tiene un límite. En cuanto a la pregunta, yo no hablé de que estemos en un orden unipolar, pero además cuestioné el término para referirse al orden internacional, sea unipolar, bipolar, multipolar. Creo que es una terminología con serios problemas para explicar lo que ocurre en el mundo. Pero en todo caso, frente a grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico, no cabe transacción posible, solo cabe derrotarlos militarmente. Ese no siempre es el caso con organizaciones que utilizan el terrorismo como medio de acción. Puede haber organizaciones que utilicen el terrorismo como medio,
pero que tengan reivindicaciones que sean admisibles para el sistema político. Por ejemplo, el ejército republicano irlandés no logró la independencia de Irlanda del Norte, pero sí logró un régimen de autonomía dentro del Reino Unido y un sistema de fronteras abiertas con la República de Irlanda. Entonces, cuando un grupo que usa el terrorismo como medio de acción tiene una reivindicación legítima, cabe la posibilidad de obligarlo a desarmarse a cambio de concesiones en esa reivindicación que pueda ser legítima. Pero no hay reivindicación legítima transable con Al-Qaeda o el Estado Islámico. En principio lo que quieren es un Estado bajo su égida, primero en todo el país donde haya mayoría musulmana, pero potencialmente en el planeta en su conjunto. No hay transacción posible con ese tipo de ideologías, tienen que ser derrotadas militarmente, ¿no? Muchas gracias. Les pido me acompañen nuevamente a darles un fuerte aplauso a nuestros expertos. Muchas gracias desde el IEPUC a cada uno de ustedes por sus interesantes presentaciones y su disponibilidad a absolver consultas. Los esperamos mañana y también el día jueves para continuar con nuestro 20º Encuentro de Derechos Humanos. Que tengan todos buenas noches. El jueves sí hay, lo único que se ha suspendido es una última mesa, pero tenemos otras mesas durante el día. Gracias. ¿El viernes también? Sí, sí. Pero ya tengo...